Si leyéramos parte por parte todo el Evangelio de San Marcos, comprenderíamos quizás un poco mejor todo lo que en este pasaje nos dice San Marcos en el capítulo 3, del versículo 20 adelante. A ver, hay 3 puntos importantes que vamos a tratar de reflexionar. La primera lectura, solo lo voy a mencionar así, decir que nos recuerda este pasaje de cómo nuestros primeros padres desobedecieron de no comer del árbol prohibido, y que ahí perdieron su inocencia y se sintieron desnudos, perdieron todo. De cómo entró el pecado en la humanidad. Solo voy a decir eso. Los que quieran reflexionar más, pues pueden ir ahí y meditarlo. El pueblo judío interpreta el Génesis como que los hombres pecaron por la ayuda de este que aparenta ser una serpiente, pero es el mal que les hace pecar, y que desde ahí las consecuencias del pecado original, como que si dentro de nosotros este pecado de la concupiscencia, lo que llamó San Agustín, ¿qué le llamó? Pecado original, el pecado original. Acuérdense, este pecado, ¿de qué pecado es? Pecado de la desobediencia. La segunda lectura nos habla San Pablo, ya es de la segunda carta a los Corintios. Ya se entrometieron líderes que dividían a la comunidad. Había que la comunidad estaba sufriendo mucho, y Pablo les escribe esto para decir: no se desanimen, va a haber tribulaciones, vamos a sufrir, nuestro cuerpo se va a desgastar, como muchos de los mansioneros que vienen año tras año, como ya que se están desgastando, muchos se desaniman. ¿A qué voy a ir a la mansión? La misa es muy larga, y queremos hacer caso a los hijos, y mejor una misa light. No, la mansión es muy larga y poco a poco nos desgastamos. Contra eso Pablo está advirtiendo a los corintios y a nosotros de decir: no se desanimen. Va a haber tribulaciones, va a haber sufrimiento, vamos a estar mal, pero anímense, esta vida es pasajera. Nuestra vida, procuremos ser fuertes por dentro, aunque nuestro cuerpo envejezca, aunque nuestro cuerpo un poquito se engorde, pero por dentro estemos bien. Eso está diciendo San Pablo, y nos recuerda que tu casa y tus cosas aquí se van a desgastar, pero allá tenemos una ¿qué? Una mansión, una casa permanente, dice textualmente la lectura. Ahí lo dejo yo, la primera y la segunda lectura, que quizás vamos a reforzar con el Evangelio. ¿Qué les llevó a estos escribas a cometer semejante pecado? Si chequeamos un poquito más atrás y nos vamos un poquito hasta el capítulo, hasta el verso 1, pues vamos a darnos cuenta cuál fue el pecado del Señor, para que esta gente le diga: este hombre expulsa con la fuerza de Satanás, con la fuerza de Belzebú, un espíritu impuro. Porque el poderoso de los diablos, de los demonios, ¿quién era? Satanás. Hay jerarquía entre ellos, pero el que siempre estaba en las tentaciones, en la tentación del desierto y en otras tentaciones, siempre ha sido Satanás, el adversario, el calumniador, el mentiroso. Belzebú era un príncipe que de los demonios, dice, pero de alguna cultura foránea, ni siquiera tenían idea de decirle. Le compararon la fuerza del príncipe de los demonios con un demonito Michi, y el Señor va a clarificar eso. Bueno, ¿qué le llevó? ¿Qué les llevó a estos hombres? La envidia. La envidia. Ojo con esa palabra. Ellos ya no eran los protagonistas. Jesús se llenaba de multitudes. Jesús llenaba la casa. La casa se refiere a la iglesia. Él se llenaba de multitudes. La gente lo seguía. Ya no estaban
con los fariseos, ni con los saduceos, incluso más antes ya, los saduceos y los fariseos se van a unir de cómo destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque en un sábado, en una sinagoga, había curado la mano de uno que tenía la mano paralizada. Y empezó la bronca, empezó el enojo, hasta tal punto de no reconocer a Jesús, que sus buenas obras, cuando tú ves en alguien que está haciendo cosas buenas, ¿qué deberíamos de hacer? Animarle, agradecerle. Alguien que está haciendo un servicio aquí, o va a las cárceles, o va lleva comida a los pobres, o ropa, ¿qué debemos hacer? ¿Insultarles? ¿Criticarles? ¿Darle palo, más palo, más palo? Parece que se enceguecieron tanto estos buenos hombres. Lo digo buenos hombres, al fin y al cabo se condenaron solos. Se condenaron solos. Porque, como dije, si vemos nosotros de cerca todo el bien que ha hecho este buen hombre, nuestro Señor Jesucristo, compartir con los pecadores, levantar a los paralíticos, tocar a los leprosos. ¿Qué mal ha hecho para merecer semejante atribución de decir? Imagínense la estupidez, perdón que diga esa palabra, hermanos. Imagínense la estupidez de los escribas. Es una verdadera estupidez. ¿Quién puede hacer cosas buenas animados por el demonio? Tanta era su bronca que empezaron a hablar tonteras. Y ahí va a aprovechar el Señor de dar una verdadera catequesis. Nadie puede estar en contra. Nadie puede estar en contra, mis hermanos, si en su corazón primero no ha habido una falsedad. Por ejemplo, el Señor llama a 12, les da el poder de expulsar los demonios, les da la fuerza de curar, de sanar, y como que ellos miraban esto por dentro, carcomidos, enojados, molestos, porque ya la gente se estaba desviando de su religión, se estaba desviando de lo que ellos profesaban, y querer hacerles quedar mal a Jesús, diciéndole: este expulsa por el poder de un príncipe de los demonios, de un espíritu impuro. Hermanos queridos, si nosotros a simple vista vemos, ellos se negaron a la gracia. ¿Por qué el Señor va a decir que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás? ¿Por qué? ¿El Señor los va a castigar? ¿A eso se refiere? Se han dormido. Que en paz descanse allá. Nada. Miren, con un ejemplo, con un ejemplito, mis queridos hermanos, cuando yo digo, y ya lo dije hace rato, la Iglesia Católica es la prostituta, la Iglesia Católica es la ramera, la Iglesia Católica es la Babilonia, ahí son idólatras. ¿Hay pecado? No hay, pero no todos a la vez. Si leemos de verdad los pasajes del Evangelio, Pedro y todos los demás eligieron a Jesús. Pedro se reunieron, 12 hombres se reunieron y fueron ante Jesús y le dijeron: Señor, nosotros queremos ser tus apóstoles. Ah, me están haciendo asustar, hermanos. ¿Quién fue quien eligió a quién? Jesús eligió. ¿Qué les dijo al elegir? Vayan, yo los envío, les doy el poder. ¿A quiénes? A hombres comunes, vulgares, miedosos como yo.
Él los elige. Y cuando Pedro va a decirles, ¿quién soy yo? Va a decir Jesús, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice después el Señor? Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Y por tanto, toma las llaves y se lo entrega. Lo que ates será atado, lo que desates será desatado. ¿Qué le estaba dando? ¿Qué poder le estaba dando? Le estaba dando Dios el poder de administrar a la iglesia. Por tanto, al bajar el Espíritu Santo a la iglesia, ¿qué recibieron la iglesia? ¿Qué recibió? El Espíritu Santo en forma de dones. Y por tanto, ¿la iglesia es de Satanás? ¿La iglesia es prostituta? ¿La iglesia es eso? ¿Y quien peca contra la iglesia, contra qué estamos pecando? Contra Jesús, contra el Padre, contra el Espíritu Santo. Por tanto, tengamos cuidado. Estos pobres fariseos, no, escribas, dice textual, dice escribas, se lo estaban atribuyendo la bondad, la misericordia, la capacidad de liberar, de curar, de sanar, se lo estaban atribuyendo al mal. Si le atribuyes al mal, entonces nosotros seríamos hijos de la perdición, todos los cristianos, católicos o no. Esa es la aberración que cometieron estos hombres. No confiar de que Cristo expulsa por un poder más superior, más grande. Ese ha sido su gran pecado, cerrarse a la gracia, cerrarse al Espíritu Santo. Su orgullo, su soberbia, su envidia les hacía cerrarse. Ahí consiste de que ese pecado no se le va a perdonar, como muchos católicos. Sí, dicen la Eucaristía, sí, yo comulgo, pero cuando vas a confesarte, no voy porque el cura es pecador. ¿No es negar al Espíritu Santo? Pregunto, ¿no es negar? Por tanto, mis hermanos, quien reconoce a Jesús en Eucaristía, tiene que reconocer a Jesús en el bautismo, Jesús en la confesión, Jesús en la unción de los enfermos, Jesús en el sacramento del matrimonio, Jesús en la ordenación. Tenemos que reconocer, quien niega la iglesia, quien niega los sacramentos, está pecando contra quién. Ojo, mis hermanos, no me he inventado yo esto. Los escribas no reconocieron a Jesús en su bondad, un hombre que se pasó haciendo el bien. Y a lo largo de la historia, estuve revisando, mis hermanos, las primeras herejías negaban a Jesús, su historicidad, su divinidad, negaban diciendo que era leyenda, era un mito. Los ateos desde 1100, 1200 hasta llegar al racionalismo, a la secularización, negar que es una ilusión, es un fantasma, negar que Jesús, y luego ahora las ideologías, GLTB, comunismo, marxismo, izquierdismo, leninismo, todo lo que ustedes quieran, negar que Jesús es el comunismo chino, negar que Jesús, ¿qué pecado es? No todos a la vez. Contra el Espíritu Santo. Pero ellos allá ellos, porque no creen y listo. Ojalá alcancen misericordia. Lo más grave sería en nosotros. Lo más grave sería en nosotros los católicos, que neguemos la salvación. ¿De qué manera pecamos? Y para terminar, ¿cuál sería la pregunta que debemos hacernos nosotros los cristianos católicos? ¿Cómo estoy trivializando los sacramentos? ¿De qué manera estoy trivializando mi fe al no ir los domingos, al no ir todos los días, al no recibir el sacramento? ¿Por qué? Y recibirlo y sacárselo, llevarlo al baño, como dice que hay una señora que hace eso todos los viernes en las 4 de la tarde. Ese es el pecado más grande que puede uno cometer, o llevárselo. Hermanos queridos, reflexionemos en nuestras superficialidades, en nuestras mediocridades, de despreciar lo sagrado, de ir a misa, a media misa, de hacer masticar chicle. ¿Cuántas veces hemos encontrado el sacramento de la Eucaristía, el cuerpo del Señor, con chicle pegado a la banca? Aparentar comulgar y no comulgar y pegarlo a la banca. ¿Qué tipo de sacrilegios y pecados cometemos nosotros los católicos?
comulgar bajo pecado mortal, despreciar el cuerpo y la sangre, despreciar el santo matrimonio que un día dijeron ustedes: te amo, mi vida, mi tesoro, y prometo ante el Señor respetarte, amarte, y a los meses muchos separados. ¿No estamos jugando con el sacramento del matrimonio? A eso nos lleva, mis queridos hermanos. Se trata de luchar, como dice San Pablo. Y por eso en la tercera parte, cuando vienen los familiares junto con María, quiere una familia ya no en la desobediencia como en Génesis, sino en la obediencia, que cumplen la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre un día nos va a llevar a la vida eterna. Quiere formar una familia no solo biológica, no solo consanguínea, no desprecia a la familia consanguínea, sino le da categoría de divinidad. Quienes cumplen la voluntad de mi Padre, esos son mis familiares. No solo el que tenga mi sangre, también su madre era su sangre, la primera discípula. Sus familiares, sus parientes han debido ser cruceños, porque a ustedes dicen, no, Olga, pariente. Pero parientes se refiere a los de su raza, a los de su cultura. Van a estar, oh, ese está loco, ya está hablando mal, llévenselo. Hasta los propios familiares, con los chismes que le llegaban ellos. Y después la propia mamá va seguramente por pena queriendo llevárselo a su hijo, porque están hablando mal de su hijo. Y esa es la ocasión para que el Señor va a aprovechar y decir: ¿dónde estoy fundando mi iglesia? ¿Quiénes son mis nuevos familiares? No es solamente consanguíneo, sino mis nuevos familiares son estos que creen, que luchan, se esfuerzan, hacen la voluntad de Dios, son coherentes. Nadie es perfecto aquí, yo no estoy hablando de perfección, pero por lo menos un respeto a lo sagrado, por lo menos un respeto a los sacramentos, de ser coherentes donde vayamos, lo mínimo, la educación, la sonrisa, la alegría. No siempre lo hacemos, pero hacer el esfuerzo, mis queridos hermanos. Somos la familia de Cristo en su mandamiento de amor, ¿sí o no? ¿Nos comprometemos a vivir más dignamente, sí o no? No nos confiemos, mis hermanos, porque también nosotros estamos tan pendientes a fallar contra el Espíritu Santo. Y ojalá un día no se nos cierren las puertas, no porque seamos y el Señor nos castigue, sino porque nosotros, como los escribas, nos cerramos y cambiamos y tergiversamos la inmensa misericordia de Dios. Estamos en el tiempo de la misericordia, pero un día estaremos en el tiempo de la justicia, y ahí no va a pasar ni un milímetro. Ahí será que va a ser el rechinar de dientes. Por ahora, por propia voluntad, convirtámonos al Señor. Que así sea. Amén, amén, amén.